Ahora bien, quedamos en lo siguiente, que tenemos como referencia una de las traducciones en griego koiné más conocida. ¿Y cuál es esta traducción? La Septuaginta. Lógicamente proviene del nombre 70 porque fue traducida por 72 hombres de Israel, 6 hombres de cada tribu, elegidos por el sacerdote Eleazar en el siglo III a.C. Entonces, hermanos, una traducción que será la punta de lanza es la traducción Vulgata. Son una de las dos versiones que todo creyente debe conocer por la historia de la iglesia. La Vulgata, hermanos, era una palabra en latín que quiere decir vulgar. Ahora, no es que sea vulgar en nuestro contexto y en nuestro vocabulario. Cuando decimos vulgar estamos hablando de palabras altisonantes o palabras corruptas, pero la palabra vulgar, hermanos, en ese entonces y seguramente hasta hoy se denomina como gente común, la gente del vulgo. ¿Has escuchado esa frase? Bueno, esta traducción Vulgata tenía como propósito de que todas las personas pudieran leer la escritura en griego, en latín, porque esta traducción fue a latín. Esta traducción fue hecha en el año 405 después de Cristo. El traductor, hermanos, escúchenme aquí, el traductor fue un hombre llamado Jerónimo. Este hombre era un erudito. La Vulgata, hermanos, es tan relevante porque hasta el siglo XIX, miren aquí, la Iglesia Católica tenía preservada esta versión, esta traducción, de modo que cualquier persona que tuviera una traducción diferente a la Vulgata era considerado como un protestante o hasta un hereje. Es más, las misas, como comúnmente se les llama, se hacían en latín. Solamente los sacerdotes y algunas personas del clérigo, algunas personas eminentes de la Iglesia Católica podían leer la traducción Vulgata porque tenían que saber el latín. Es por eso, hermanos, que la Vulgata tiene tanta relevancia hasta el tiempo de la Reforma Protestante. Cuando llega la Reforma Protestante, y lo hablaré más adelante, es donde hay un quiebre entre la versión Vulgata y nuestras traducciones del día de hoy. Escucha esto. Como he dicho antes, esta versión y esta traducción fue elaborada por un hombre llamado Jerónimo en el siglo IV. Exactamente en el año 405 es donde por primera vez esta traducción se expone al pueblo. Y lógicamente, esta traducción tiene como propósito de que todas las lenguas en aquel entonces en Europa pudieran leer la escritura, porque se estaba perdiendo el idioma. Otra vez, hermanos, eso fue lo que comenzamos diciendo. A través del tiempo, el idioma se va perdiendo. Es entonces que llega el latín y la gente ya no puede leer en griego koiné, ya no puede leer en hebreo, no puede leer en latín antiguo y ahora tienen que leer en un latín moderno. La Vulgata, hermanos, fue adoptada en Roma. La supremacía de la Vulgata no se aseguró hasta el siglo XVI y hasta el siglo XIX, por ejemplo. Y eso solamente es de dato, hermano. En el año 1546, la Vulgata se convirtió en el texto estándar de la Iglesia Católica. Cabe mencionar que Jerónimo añadió también los libros apócrifos. Y no olvidemos que esta traducción fue escrita en latín. La Iglesia Católica se quedó con esta traducción durante muchos siglos, de tal modo que cuando el latín se fue perdiendo, los únicos que podían leer y enseñar la escritura eran los líderes católicos. Por eso esta versión Vulgata nos entrelaza a la historia que nos corresponde, la cual nos llevará hacia nuestra versión y hacia nuestra traducción. Recuerda que estamos en la historia de la Biblia a través de los tiempos. Ahora bien, había un erudito llamado Desiderius Erasmus. Este hombre vivió del año 1466 hasta el año 1536. Este hombre en el año 1516, ¿recuerdas el año 1517? Que eso se dio en el año 1517. En el año 1517 es cuando Martín Lutero clama las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Y un año antes, este hombre llamado Erasmo saca, hermanos, una versión oficial en griego koiné. Esta traducción, hermanos,
fue recopilada, ¿sabes de dónde? Y volvamos a nuestra primera enseñanza, del texto mayoritario. Este hombre llamado Erasmo se cree que agarró 6 copias del texto mayoritario, las junta y entre las 6 copias hace una recopilación de la versión en griego koiné, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y a esta recopilación se le llama el Textus Receptus. ¿Alguien ha escuchado hablar del Textus Receptus o texto recibido? Bueno, este Textus Receptus fue elaborado por Erasmo. Es por ello, recuerden la fecha, 1516, es por ello que el Concilio de Trento reaccionó a este problema, porque la versión griega de Erasmo fue agarrando tanto valor, de tal modo que las personas podían hacer traducciones del idioma original, que la Iglesia Católica tuvo que hacer un concilio en el cual tuvieran que determinar que la Vulgata era la Biblia oficial de la Iglesia. Ahora ya había un problema en el mundo en el siglo XV. La versión de Erasmo, el Textus Receptus, y la versión de Jerónimo del siglo III, la Vulgata, en latín. Y aquí es, hermano, donde comienza el problema. Donde empiezan a surgir muertes. Donde las personas y nuestros hermanos murieron por causa de las traducciones. Gracias al Señor, 50 años antes de que Erasmo publicara el Textus Receptus, 50 años antes, el Señor proveyó de la imprenta. La imprenta fue elaborada en el año 1456 aproximadamente. Es entonces que Erasmo, 50 años después, puede publicar el Textus Receptus de modo que cualquier persona pudiera leer y pudiera traducir la Biblia original a su lengua vernácula, es decir, a su lengua de idioma de origen natal. Erasmo publica la primera copia oficial del texto griego y lo imprime para que todo el mundo pueda traducir en su lengua vernácula la traducción y la versión y las copias. Erasmo tomó del texto mayoritario, no lo tomó del texto crítico ni del texto del Qumran, porque ¿cuándo fue descubierto el texto de Qumran? En el año 1900, apenas se descubrió el texto de Qumran. ¿Y cuándo fue descubierto el texto crítico? En el siglo XVIII, en el año 1858 aproximadamente. Así que lo que agarró Erasmo fue el texto mayoritario. Y continuamos, recuerden, ya estamos en el año 1516. A esta recopilación se le llama texto recibido, un texto impreso por Erasmo. Y lo hizo con el fin de obtener impresiones de la Biblia en griego. Todo esto se pudo hacer por la imprenta que había sucedido 50 años antes. No obstante, Erasmo no tuvo problemas de persecución. ¿Pero por qué razón Erasmo tendría problemas? Porque en el año 1226 comienza la Santa Inquisición. ¿Has escuchado hablar de la Santa Inquisición? Donde la Iglesia Católica, hermanos, algunos líderes y emperadores religiosos, tal como Isabel la Católica o como el rey Fernando, establecieron edictos junto con la Iglesia para destruir a todas las personas que tradujeran la Biblia en su lengua vernácula. Eso es increíble. Porque, no obstante, hermanos, ya había algunos reformadores que trataron de contradecir a la Iglesia Católica a través de los escritos, y en el año 1516 surge la Biblia del Textus Receptus. Y lógicamente todo el mundo quiere la Biblia en su lengua vernácula. Así que en 1229 la Iglesia Católica Romana prohíbe la traducción de las copias. Todavía no estaba el Textus Receptus, pero prohíbe la traducción y las copias de la Biblia en sus lenguas vernáculas, sean completas o parciales. Así que solamente mencionaré como dato 3 personas que murieron en la Santa Inquisición por traducir la Biblia. Esto no nos lleva hacia nuestra versión, pero quiero que lo tenga en su mente. El primero de ellos se llamó Pedro Baldo de León o de Lyon. Este hombre había encargado la realización de la traducción de latín al francés, lógicamente de la Vulgata al francés. Pero más adelante el Sínodo de Tolosa declaró esta traducción ilegal. Y tener una copia de ella o distribuirla se convirtió en un delito capital. De modo que cualquiera que tuviera la Biblia en francés iba a morir. Increíble. El segundo es John Wakefield. Esta fue una traducción de la Vulgata latina de Jerónimo al inglés.
en el año 1382, totalmente copiada y traducida a mano, porque todavía no existía la imprenta. Pero por la teología de este hombre y por sus publicaciones en otros libros, fue forzado a dejar su puesto en la Universidad de Oxford, muriendo por causas naturales en 1384. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana se sintió obligada a darle castigo a este hombre como hereje y agarró sus restos y fueron desterrados y reducidos a cenizas por la Iglesia Católica en el año 1428. Una traducción por John Wycliffe. ¿Se imagina, hermano? Y todavía no llegamos a la época de los protestantes. Pero también hay otra versión que es contemporánea a la Reforma. En el año 1553 sale la versión o la Biblia de Ferrara. Esta Biblia, hermanos, fue hecha por dos judíos, publicaron el Antiguo Testamento en español. Esta versión se conoce como la Biblia de Ferrara por cuanto fue dedicada al duque de esta ciudad, pero de la misma manera la sacaron porque no querían que otra versión estuviera más que la Vulgata. Ahora bien, un dato importante de esta Biblia de Ferrara: fue impresa en Italia y no en España. ¿Adivina por qué? Porque en España estaba la mano dura de la Santa Inquisición y no dejaban a judíos ni a protestantes más opción que la hoguera o el destierro. Y todo esto por los emperadores romanos y por la Iglesia Católica, que trabajaban en conjunto. Ahora bien, avancemos a la traducción que prevaleció y que son la línea que desciende a nuestra versión, la Reina Valera 60. Primero, hermano, necesitamos comprender esto. Un hombre llamado Juan de Valdés. ¿Recuerdas ese nombre? Juan de Valdés. Este era un discípulo de Erasmo. ¿Recuerdas qué hizo Erasmo? El Tercio Receptus. Este hombre llamado Juan de Valdés, comienza sus traducciones siendo perseguido por la Santa Inquisición después de traducir un libro llamado Diálogo de Doctrina Cristiana que estaba en contra de la Iglesia Católica. Lógicamente, la Santa Inquisición lo persigue y alrededor del 1529, al ser denunciado por la Inquisición, luego de haber publicado su libro titulado Diálogo de Doctrina Cristiana, va de suyo a Italia, encontrando refugio en la corte de Nápoles, y ahí es donde comienza su traducción y donde traduce Mateo y Lucas. Después traduce las epístolas paulinas sin incluir Hebreos y los Salmos. Ahora bien, este hombre se llamaba Juan de Valdés, pero Juan de Valdés tenía un amigo que se llamaba Francisco de Encinas. Francisco de Encinas, con apenas 20 años de edad, publica en Amberes la traducción del Nuevo Testamento completo en 1543. Este hombre dedicó su traducción al emperador Carlos V. Lamentablemente, el hombre Carlos V ordenó a que se recogiesen todas las ediciones que estuvieran circulando y que las quemaran. Fue acusado como hereje por estimular la traducción del Nuevo Testamento en lengua vernácula. Juan de Valdés. También por haber vivido en Alemania en compañía de Melanchthon. Melanchthon fue un compañero de Lutero. Y también fue acusado de ser el autor del libro recientemente publicado por Lutero, que se llama Libertad Cristiana. Fue encarcelado en Bruselas el 13 de diciembre de 1543, unos meses después de publicar su Nuevo Testamento, y en febrero de 1545 escapó de la cárcel y se fue a refugiar en Amberes. A partir de ese momento, escucha esto, hermano, a partir de ese momento lleva muchísimos viajes, llegando a contraer matrimonio y comenzando nuevamente a reafirmar la traducción, y parece ser que él quería concluir toda la Biblia porque se encontró una carta dirigida a Calvino donde tenía él el deseo de la traducción completa al castellano. Pero por causa de la persecución de la Inquisición, este hombre, Juan de Valdés, no pudo concluir. Y de repente nos saltamos a otro amigo de ellos. Recuerda, todo eso es en la Reforma Protestante. Este hombre llamado Juan Pérez de Pineda. En el tiempo de Juan Pérez, hermano, este hombre vivía en Ginebra, donde Juan Calvino estaba siendo ampliamente usado por el Señor en el proceso de la reforma de la iglesia en aquella ciudad. Ginebra, hermano, se había convertido en el refugio de los reformadores porque estaba lejos de España.
de tal manera que muchos cristianos huían hacia esta ciudad. Y en 1556, y esta es una de las versiones y traducciones importantes, la de Juan Pérez de Pineda, en el año 1556 aparece en Venecia la traducción del Nuevo Testamento, la revisión de la Biblia traducida por Francisco de Sines. Es decir, este hombre, Juan Pérez de Pineda, revisó la traducción de Francisco de Sines, y esta traducción revisada por Juan Pérez de Pineda comenzó a distribuirse, y es aquí donde comienza lo bueno, porque ya se estaba propagando por causa de la imprenta esta revisión de Juan Pérez de Pineda. De repente llega a la casa de Juan Pérez de Pineda un hombre llamado Julianillo. Le toca la puerta a Juan Pérez de Pineda. Ese hombre se llamaba Julián, no se llama Julianillo. Se llamaba Julianillo porque era corto de estatura. Y este hombre llamado Julianillo le dice que quería trabajar en la traducción y en la revisión de la versión de Juan Pérez de Pineda. A lo que Juan Pérez de Pineda acepta, y Julianillo se convierte en un copista y amanuense, es decir, un traductor a mano. Y comienzan, hermanos, a trabajar juntos. Pero ocurre algo. Las Biblias no pueden ser llevadas a Europa, porque ahí está la Santa Inquisición. La Biblia no puede ser llevada ni distribuida a España. No puede ser más propagada más que en Ginebra. Y es entonces que Julianillo se dispone contra su propia vida a llevar las Biblias, y para esto, hermano, Julianillo compraba y obtenía unos barriles donde en la parte de abajo ponía estas traducciones de Juan Pérez de Pineda, y las podía distribuir aduanalmente hasta que llegaban a Europa, aún en contra de su propia vida. Y hermanos, eso es tan importante. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho antes, la Inquisición tenía puestos de revisión en todos los caminos. En las aduanas, en las entradas de las ciudades, los reyes católicos habían colocado funcionarios aduanales en todos los puertos marítimos y en todos los pasos terrestres, con autoridad para revisar todo paquete y toda persona que entrara en el reino, de modo que no se podía distribuir la Biblia en la lengua vernácula. Y es aquí, hermano, donde Julianillo intrépidamente comienza su osadía y lleva las Biblias hasta un lugar llamado Sevilla. Y adivina qué había en Sevilla. En Sevilla, hermanos, estaban morando en un monasterio llamado Isidoro 12 monjes importantes. 3 de ellos, uno llamado Casiodoro de Reina, otro de ellos llamado Cipriano de Valera, y otro de ellos llamado Antonio del Corro. Por causa de las Biblias que Julianillo llevaba y transportaba desde Ginebra hasta Sevilla, y por causa también de los documentos de Lutero y de otros protestantes, estos monjes se convirtieron, estando en la Iglesia Católica, entregaron sus vidas al Señor. Y cuando el monasterio comenzó a tener esa identificación de protestante, huyeron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hacia otra ciudad. Unos huyeron a Londres, otros huyeron a Nápoles, otros huyeron a diferentes lugares por causa de la Inquisición, porque la Inquisición ya iba en mano dura hacia Sevilla para matar a Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y Antonio del Corro. Es entonces, hermanos, que agarran sus maletas y se dirigen, hermanos, a otras ciudades. Y entre tanto que están en otras ciudades, agarran la versión de Juan Pérez de Pineda, la comienzan a estudiar, y comienzan también a estudiar diferentes idiomas, como es el latín, el griego y el castellano. Y Casiodoro de Reina comienza la traducción desde el texto mayoritario al castellano. Por eso, hermano, nuestra historia se traslada a Sevilla. Está dirigida, hermanos, esta historia a unos frailes en el estudio de las Escrituras, donde muchos de ellos fueron guiados a Cristo siendo católicos para abrazar la reforma a través de la predicación expositiva. Cuando Julianillo fue apresado, estos monjes convertidos del convento sabían que les quedaba poco tiempo para escapar de la Inquisición, ya que la Inquisición había recibido reportes inquietantes de la actividad en el monasterio.
En una carta fechada el 17 de noviembre del año 1557, dirigida a Felipe II, se le informa que algunos monjes del monasterio de San Isidoro eran sospechosos por múltiples errores y por opiniones luteranas. Increíble. Y es así como en el año 1557, 12 monjes deciden abandonar el convento y huir de la Inquisición de la Iglesia Católica, entre estos 3 hombres que te acabé de mencionar. Ahora bien, quiero que tengan en mente esto. La salida, persecución de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En 1557, después de huir de Sevilla a Ginebra, este hombre, Casiodoro de Reina, huye a Frankfurt y comienza la traducción del Antiguo Testamento del texto mayoritario, es decir, de las 5.200 copias encontradas, al español. En el 1559, estando ya Isabel I en el trono de Inglaterra, Casiodoro de Reina huye a Londres con otros 3 fugitivos del monasterio, entre los cuales iba Cipriano de Valera. Aquí continúa la traducción del Antiguo Testamento al español. Y en 1564, Casiodoro, es el primer traductor de nuestra versión, huye a Francia y se refugia en un castillo de Montargis en la ciudad de París. Luego de que se va a Frankfurt, ahí estableció un negocio de tejidos mientras continuó su traducción, pero él establece el negocio de tejidos con el fin de que la gente no lo identifique como un traductor, sino que lo identifique como una persona del mundo, una persona común, una persona normal. Hermano, y todo esto tuvieron que ser los traductores para que tú y yo tengamos nuestra Biblia en el idioma vernáculo. Increíble. Finalmente, la traducción del Nuevo Testamento es terminada. Casiodoro de Reina termina su traducción del griego al español y quiere juntar, escúchame aquí, hermano, él quiere juntar la versión de Juan Pérez de Pineda, que es el Antiguo Testamento, con su traducción del Nuevo Testamento, pero lamentablemente la Inquisición agarró todas las copias e impresiones de Juan Pérez de Pineda, las quemó y Casiodoro de Reina se quedó sin la Biblia completa, solamente ahora tenía el Nuevo Testamento, por lo que le llevó años todavía en terminar el Antiguo Testamento. En 1569, Casiodoro de Reina concluye toda la Biblia, toda. Esta versión se le llama la Biblia del oso. ¿Sí sabe por qué es la Biblia del oso? Porque tiene un oso en la portada, con un árbol, comiendo miel. Y hermanos, esta versión, más adelante, bueno, quiero decirte esto, tuvo 2.600 ejemplares. Algunos de ellos fueron enviados al continente americano, pero también la Inquisición tomó estas copias, estas impresiones, y también las quemó. De modo que quedaron muy pocas, y algunas de ellas las tomó Cipriano de Valera, el cual fue el que revisó la traducción de Casiodoro de Reina. Esta traducción, hermanos, fue revisada más adelante y se convirtió en una obra excelente, porque ahora aparece en la escena Cipriano de Valera. Usted puede decir, hermano, ¿y qué no estuvieron juntos? No, sencillamente Casiodoro de Reina estuvo en Londres, estuvo en Frankfurt y estuvo en diferentes ciudades con el fin de que no lo atrapara la Inquisición, y cuando concluyó, deja la versión y continúa la revisión este hombre llamado Casiodoro de Reina. Por eso es Reina Valera. No crea que era una reina y que se llamaba Valera, sino que es la conjunción de los nombres, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Ahora bien, aparece en escena Cipriano de Valera, quien después de huir de Sevilla, recuerdas, porque ahí estaba el monasterio de los frailes en la ciudad de Sevilla, ¿recuerdas cómo se llamaba el monasterio? Isidoro. Después de huir de Sevilla, estudió en Oxford y Cambridge, volviéndose un gran traductor, y en 1602 hizo una cuidadosa revisión de la traducción de Casiodoro de Reina, donde encontró aproximadamente 458 errores en la Biblia del oso. A esta versión nueva, revisada por Casiodoro de Reina, se le llamó la Biblia del Cántaro, y fue en el año 1602. Y hermanos, estamos concluyendo, porque después de 1602, esta versión ha prevalecido. La Reina Valera
ha tenido varias revisiones. Por eso está la revisión 1909, la versión 60, la versión 2015, porque son revisiones, así como Casiodoro de Reina hizo una revisión, también en nuestro contexto hay diferentes revisiones. Así que la Reina Valera ha tenido diferentes revisiones a través del tiempo. El mismo Casiodoro de Reina, escucha esto, afirmaba que su versión iba a descontinuarse por poco tiempo, a menos que fuera revisada periódicamente por un equipo de eruditos. El idioma español es, como todos los idiomas, un idioma que cambia y evoluciona. Si tú lees la versión 1602 o la versión de 1609, encontrarás algunas palabras muy arcaicas. El otro día le dije a mi esposa, no voy a usar esta palabra porque es muy arcaica, y también la palabra arcaica es una palabra arcaica. Pero la versión, por ejemplo, de 1909 tiene palabras arcaicas, como lo es mancebo. ¿Quién de ustedes utiliza la palabra mancebo? Ninguno utiliza la palabra joven, muchacho, pero la palabra mancebo quiere decir un hombre de corta edad. Así diferentes palabras, las versiones tienen que cambiar por causa del idioma que evoluciona. Entre las revisiones hechas en el siglo XX y el siglo XXI podemos mencionar la 1909, la 1960, la 1989, la 1995 y la nueva Biblia textual Reina Valera. Ahora bien, quiero concluir con esto, hermano. La escritura misma asume que su mensaje puede ser traducido, a diferencia del Islam. Si tú lees el Islam, te podrás dar cuenta que en el Islam no puedes traducir el Corán. ¿Por qué? Porque ellos dicen que pierde como que eficacia. Mientras tanto, nosotros como creyentes podemos hacer una traducción del original, tomando el texto mayoritario personalmente para poder tener una copia o una traducción fiel. El texto griego del Antiguo Testamento cita libremente el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, sin ningún temor de que la traducción del idioma o otra corrompa el significado del texto. Y como he dicho antes, Cristo mismo utilizó una traducción, la traducción de la Septuaginta, del hebreo al griego koiné. A veces Dios provoca una traducción sobrenatural. ¿Alguien recuerda una traducción oral? ¿Cómo, hermano? Exacto. Hechos capítulo 2. Las personas hablaban en diferentes idiomas. Hechos capítulo 2 dice que había gentes o judíos de todas las partes debajo del cielo. Y cuando dice de todas las naciones debajo del cielo, es porque había muchos judíos de otras regiones. Y menciona algunos, de Mesopotamia, del Ponto, de Galacia, de Frigia, Panfilia, residentes en Egipto, etíopes, etcétera, que eran judíos natales de Israel, pero que tenían un idioma diferente por causa de que había sucedido una diáspora siglos antes. Es entonces que judíos no entendían el mensaje de Pedro, y Pedro hablaba en griego. Entonces cuando Pedro comienza a hablar, todas las personas que vivían, que estaban ahí en el día de Pentecostés, escuchan la predicación de Pedro por causa de una traducción sobrenatural. De modo, hermanos, que las traducciones no son antibíblicas. Tú no necesitas decir Yeshua HaMashiach, tú no necesitas decir Shalom, tú necesitas decir Jesús es mi Salvador, Dios te bendiga, amén. Las traducciones son de una manera correctas y son buenas. Lógicamente, siempre y cuando nos dirijamos con el texto original. Y ya vimos eso en la primera lección. Así que estos eventos indican que Dios mismo, por ejemplo, Hechos capítulo 2, indican que Dios mismo está interesado en la traducción de su mensaje a los idiomas de los pueblos distintos. Amados hermanos, esto es parte de la historia de la Biblia. Solamente son pinceladas. No es toda la historia. Pero te acabé de dar una pincelada del siglo I al siglo III. Para que leamos y meditemos, escudriñemos, practiquemos y vivamos la Escritura. Acompáñenme por favor a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, es exhalada de los mismos pulmones de Dios. Y útil. Hermano, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Querido hermano, tomas con relevancia la Escritura, la meditas, te das cuenta que aún a través de los siglos de la Biblia costó sangre. Otro hombre, hermano, famoso fue William Spinder, un hombre que quemaron vivo por causa de traducir la Biblia al inglés. Y hermanos, pudiera contarse un montón de traductores a través de los siglos. Pero solamente llegaremos a la conclusión que necesitamos tú y yo, hermanos, meditar en este precioso libro. Y cómo Dios en su providencia ha cumplido lo que leímos en un principio. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se ha cumplido, hermanos. Que Dios ha preservado su palabra. No importa la Inquisición, no importa la reina Isabel, no importa el rey Fernando, no importa la Iglesia Católica que quiso preservar la versión Vulgata, no importa, hermanos, el Señor en su providencia magistral, magnánima, ha preservado la Escritura. Porque Dios cumple, hermanos. Y Dios ha cumplido que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Hermanos, confiemos en la Biblia. Descansemos en la Escritura. En la Biblia encuentras a Cristo. De hecho, la Biblia es tan relevante, y quiero terminar con un versículo, porque en ella encontramos salvación. Vaya por favor a 2 de Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Capítulo 3. Amén. Y segunda, ¿verdad? Dice la Escritura, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido que, lógicamente, es en la Septuaginta. Timoteo era griego. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amado hermano, aquí encontramos la salvación. No somos salvos por obras, somos salvos por Cristo. Y ese era el lema de la Reforma Protestante. Por cierto, estamos a un mes de celebrar la Reforma Protestante el día 31 de octubre. Sola Escritura, sola fide, sola fe, solo Cristo, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Hermanos, lee la Escritura. En ella encuentras palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si el día de hoy tú estás aquí y sabes que estás en problemas con Dios por tu pecado, la Escritura dice que todas las personas están destituidas por causa de su pecado de la gloria de Dios. Dice la Biblia en Juan 3:36 que la ira de Dios reposa sobre el incrédulo. En Efesios 2:1 dice la Biblia que el ser humano pecador está muerto en sus delitos y pecados. Pero también la Biblia dice cómo encontrar la salvación. Y no es por obras, no es por un bautismo, no es por la iglesia, no es por saber Biblia. Es por entender quién es el Cristo de la Escritura.